100% Radio, un programa informal, fresco y dinámico, en el que compartiremos enseñanzas, mensajes del amor y toda la gracia de Dios que nos ayudarán a relacionarnos mejor con nuestro Padre Celestial. Mario Rubén Serrano te abre las puertas de 100% Radio. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este espacio donde nos edificamos, fortalecemos nuestra fe por medio de la palabra del Señor. Hoy quiero hablarte acerca de un tema importante, como todos los temas que compartimos y desarrollamos en cada uno de nuestros programas, pero hoy quiero hablarte sobre la importancia y cómo meditar en la palabra de Dios. Estas dos cosas quiero compartir con todos ustedes, ya que es de gran importancia para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo espiritual, para que podamos madurar. Recuerda que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Es la única arma ofensiva que tenemos para lastimar y herir al enemigo. Por lo tanto, todo lo que tenga relación con la enseñanza, con el meditar, con el profundizar en las Escrituras, muchas veces vamos a sentir como que estamos en una guerra espiritual muy fuerte. Muchas cosas se levantan en contra de este buen propósito de meditar y aprender y profundizar más y más con respecto a la palabra del Señor. Hace un tiempo estuve leyendo un comentario, había un ofrecimiento de material bíblico gratuito para la gente, para que los ministros de Dios puedan predicar, enseñar en sus iglesias, fortalecer a sus congregaciones y renovar el espíritu de la mente de los creyentes. Y me llamó la atención la cantidad de comentarios negativos o en contra del estudio de la palabra. Mucha gente decía simplemente cosas como: si querés predicar con unción o querés bendecir a la congregación, simplemente tenés que estar lleno del Espíritu Santo. Otro decía: hay un peligro en estudiar y prepararse porque te transformás en una persona fría, calculadora, y lo que necesitamos es la llenura del Espíritu. Y si bien estos comentarios son verdaderos y son reales con respecto a que es necesario ser llenos del Espíritu, no podemos menospreciar el valor intrínseco, poderoso, que tiene la palabra de Dios. Y el enemigo siempre va a tratar de menospreciar, de que dejemos a un lado o para más adelante este deseo de profundizar en el estudio de la palabra del Señor. Porque sabe que esto es de gran importancia para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, y si sabemos utilizar correctamente la palabra, vamos a tener en nosotros un arma poderosa para herir, para lastimar las fuerzas de las tinieblas. Entonces, vamos a mirar hoy la importancia que tiene la palabra de Dios, el valor que tiene para nosotros, y este es el camino que Dios utiliza para que nosotros crezcamos, maduremos y nos fortalezcamos. Vamos a leer el Salmo 1, del verso 1 al 3, que enseña cosas muy importantes. Hay muchos otros versículos que podríamos utilizar para afirmar la importancia que tiene la palabra de Dios, pero en esta oportunidad vamos a trabajar en el Salmo 1, del verso 1 al 3, que dice así: «Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera». Salmos, capítulo 1, versos 1 al 3.
Hay cierta tendencia de creer que una persona que presta atención y se incentiva a sí misma para profundizar en el conocimiento, en la revelación, en la enseñanza de las Escrituras, corre el peligro de transformarse en un creyente frío y calculador. Esto tiene relación, o esta afirmación, a esos comentarios que pude mirar que no eran uno, ni dos, ni tres, sino muchísimos comentarios de gente que desalentaba este hecho de tener estudios o aprender más de la palabra para enseñar, para predicar, para compartir con las personas. Por supuesto que estos tipos de estudios que se ofrecen en forma gratuita, no podemos simplemente tomarlos y compartirlos como si nada, ¿sí? No, hay que estudiarlos, hay que mirar qué de todo ese material puede servirnos para compartir con la gente que está con nosotros. Hay que adaptarlo, hay que trabajar en ello, ¿sí? No es simplemente compartir, pero son herramientas útiles, poderosas, que nos ayudan en el crecimiento, en el desarrollo y toda enseñanza, toda metodología de estudio de las Escrituras es maravilloso y es importante para nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. Hay bendición en deleitarnos en la palabra de Dios. Así lo dice este salmo maravilloso que comienza diciendo que meditar en la palabra de Dios es algo que todos podemos hacer. Aquí dice la palabra bienaventurado el varón. ¿Qué significa bienaventurado? Significa feliz, significa dichoso, completo de felicidad, con una felicidad y una dicha enraizada en el bienestar mental y físico. Así que si queremos ser ese tipo de personas, aquí nos dan las pautas. Hay 3 cosas que no debemos hacer para lograr esto y otras cosas que sí debemos hacer para que esto se lleve a cabo en nuestras vidas. Aquí dice el verso 1, que si queremos ser bienaventurados, no tenemos que andar en consejos de malos, no tenemos que estar en camino de pecadores y no sentarnos en silla de escarnecedores. Estas son las cosas que debemos evitar de nuestra vida si queremos ser bienaventurados. Pero continúa el verso 2 mostrándonos el camino para ser dichosos, estas personas que tienen una felicidad enraizada en su bienestar mental y físico. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la característica de esta persona? Y dice aquí que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Alguno dirá, bueno, a mí me gusta la palabra de Dios, me encanta leerla, estudiarla, pero no puedo meditar día y noche. Yo tengo que trabajar, tengo actividades, tengo cosas que hacer, no puedo estar con la Biblia todo el día. Bueno, esto en realidad no es así. La palabra meditar significa murmurar, hablar la palabra, significa meditarla, dar que dé vueltas en nuestra cabeza una y otra vez hasta que podamos asimilarla. Y esto es lo contrario a preocuparse. La preocupación, por ejemplo, es algo similar pero de forma contraria. Vos posiblemente estás haciendo tus actividades, estás manejando tu vehículo, estás yendo hacia el trabajo y viene tal vez un pensamiento de preocupación. ¿Qué haces al respecto? Seguramente no dejás de conducir tu vehículo ni de ir al trabajo porque te asaltó la preocupación. No. Seguís con tus actividades normales, seguís desarrollando tus tareas en la casa, tus estudios, pero esos pensamientos de preocupación te invaden cada tanto, te asaltan, trayendo estrés, duda, confusión, malestar. Bueno, y esto no interrumpe tus labores. Vos continuás a pesar de la preocupación. Bueno, meditar en la palabra del Señor es lo mismo, pero de manera positiva. Mientras hacemos nuestras actividades, mientras estamos realizando las tareas diarias, las responsabilidades que tenemos, vamos pensando en lo que hemos leído,
vamos masticando esa palabra, vamos murmurando, hablándola, declarándola. Esto es meditar. No significa que tengas que dejar de hacer las cosas, sino que mientras haces tus actividades cotidianas, estás meditando, como dice aquí, día y noche. Entonces, es posible hacerlo, pero por supuesto, no se va a dar automáticamente. Tenemos que enfocar y dirigir nuestros pensamientos hacia la meditación y la reflexión de la palabra. Y aquí no habla de que tenemos que leer la Biblia, tomar el compromiso todos los días de leer un versículo como una responsabilidad, sino habla de deleitarnos, encontrar deleite, placer en la palabra del Señor. Ahora, esta persona, la persona bienaventurada, es la que encuentra en la palabra de Dios su delicia y medita en ella de día y de noche. En lugar de encontrar su placer en las palabras o en los caminos o en el compañerismo de los malos, la persona que es dichosa y feliz encuentra placer en meditar en la palabra de Dios y andar en los caminos del Señor. Ahora, cuando experimentas la palabra de esta forma, como algo delicioso, satisfactorio, que captura tu mente y tu corazón día y noche, y te apartás lejos de los malos caminos, del consejo de los malos, no te sentás en el asiento del mundo. Cuando experimentás la palabra de Dios y la palabra de Dios para vos es más importante que todo eso, eres bendecido, eres feliz. Eres ese tipo de persona que menciona aquí el Salmo 1, del verso 1 al 3. Y después de este verso 3, nos da 3 ilustraciones mostrándonos en qué consiste esta felicidad. La primera característica que tiene una persona que se deleita en la palabra de Dios y medita en ella día y noche es que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo. La segunda es que será como un árbol cuya hoja no cae. Y la tercera característica de la persona que se deleita en la palabra de Dios y medita en ella día y noche es que prospera en todo lo que hace. Y ahora vamos a pasar a cada una de estas características. ¿Me acompañan? Primeramente, la persona que se deleita y medita en la palabra del Señor, aquí no dice que se transforma en un creyente frío, calculador, vacío del espíritu. Aquí dice algo totalmente diferente. Dice que es una persona fructífera. Cuando hablamos de fruto, cuando hablamos de fructificar, siempre tenemos que enfocarnos en una persona que en su vida personal manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Esto es muy importante. El fruto del Espíritu se manifiesta en nosotros a través de el amor, el gozo, la paz, la paciencia, ¿sí? También tiene que ver con otras cosas, pero esencialmente tienen que ver con el carácter de la persona. Si te deleitas en la palabra de Dios y meditas en ella día y noche, esta palabra dará fruto, pero a su tiempo, dice el versículo. O sea que no es algo instantáneo. No es que empezás a leer hoy la palabra de Dios y ya mañana empezás a dar fruto. Posiblemente se evidencie en tu vida cierto cambio, pero para que este cambio sea profundo, permanente, duradero, eficaz, es necesario darle tiempo a que la palabra vaya trabajando. Es una semilla que se planta en nuestro corazón y tiene un tiempo hasta que germina, hasta que empieza a crecer, a madurar. Entonces, necesitamos darle tiempo a la palabra de Dios para que trabaje en nosotros. Por eso te animo a que esto no lo hagas un día o 2 días, sino que sea algo habitual en tu vida devocional. Buscar, leer, deleitarte, meditar. ¿Cuántas personas fructíferas conoces? ¿Conoces esas personas que tal vez cuando te acercás a ellas están llenas del fruto del Espíritu Santo? Son personas
refrescantes, reconfortantes, cuando estás cerca de ellas. Te alejas de ellos porque tenés que seguir con tus actividades, pero queda dentro tuyo esa saciedad de ese sentimiento de haber sido alimentado, de haber sido bendecido por las palabras, por la actitud, por la fe de esa persona. Cuando te alejas de ellos, te sentís fortalecido. No te vas con un dejo de tristeza, con amargura, con incredulidad. No, todo lo contrario. ¿Sí? Se despierta en vos ese deseo por las cosas espirituales, un gusto por querer leer más la palabra, por aprender más, por buscar más a Dios, porque la boca de este tipo de personas es una fuente de vida. Las palabras que salen de sus labios son palabras que sanan, que convencen, que animan, que te ayudan a profundizar en Dios, te iluminan en muchos aspectos de la vida. Estar cerca de este tipo de personas es como comer una comida suculenta, nutritiva, fortalecedora. Y este es el efecto de deleitarse en la palabra de Dios y meditar en ella de día y noche, y es que dará fruto a su tiempo. Número 2. Es una persona que perdura. Dice aquí que su hoja no cae, estará siempre verde. Y esta ilustración nos habla que si nos deleitamos en la palabra de Dios y meditamos en ella día y noche, tu hoja no va a caer. Y el punto aquí es que los vientos que soplan, vientos calientes, y la lluvia que a veces no cae, como puede estar ocurriendo en muchas partes del mundo, y las plantas, los árboles son sometidos a este tipo de climas extremos, y los árboles que están lejos de las corrientes de aguas normalmente comenzarán a secarse, ¿sí? Comenzarán a no dar fruto, a no dar hojas, y van a terminar marchitándose y muriéndose. Sin embargo, el que se deleita en la palabra de Dios y medita en ella día y noche es como estar plantado junto a corrientes de aguas. A pesar del calor, a pesar de los fuertes vientos, a pesar de la sequía, tu hoja permanece verde. No te marchitás, no te morís, porque estás plantado junto a corrientes de aguas que nutren tus raíces, fortalecen tus raíces. Y esta es la felicidad de una persona que medita en la palabra de Dios, que perdura a través del tiempo. Una persona que tiene raíces espirituales, que a pesar de las circunstancias adversas que esté atravesando, ¿sí?, no va a depender de que el viento sople de un lado, o que la lluvia caiga, o que la lluvia no caiga. No depende de eso, porque su vida es extraída de las profundidades, de las corrientes de agua que están cerca de ese árbol. Y cuando te alimentas de la palabra de Dios, cuando te nutrís de la palabra del Señor, profundizás en la palabra de Dios, es el agua viva que corre. Y estás tomando de allí los nutrientes, la fortaleza necesaria. La palabra de Dios no cambia. Está disponible para vos en todo tiempo y en todo momento. Las circunstancias, que podrían ser los vientos tempestuosos, la falta de lluvia, la sequía, que son las circunstancias que arremeten o que perjudican la vida de las plantas, de los árboles. Si estás tomando todos los nutrientes de la palabra de Dios, no te van a afectar, porque la palabra no cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre, ¿sí? Entonces, esta es la segunda característica de aquel que profundiza, que medita, que se deleita en la palabra de Dios y lo hace de día y de noche. La persona que se deleita en la palabra del Señor, que encuentra en ella satisfacción, paz y profundiza en su palabra, en la enseñanza, es una persona que cambia su lenguaje, ¿sí? A pesar de las circunstancias adversas que esté pasando, como su fortaleza, su fuente es la palabra, es Dios mismo,
no se deja arrastrar por las circunstancias y tiene una actitud como por ejemplo la tuvo el profeta Habacuc en capítulo 3, versos 17 y 18, donde las cosas no estaban para nada bien en su nación, pero él dice: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Contactos marioserrano@live.com.ar. En Facebook, Mario Rubén Serrano.